importa? Así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave, y comenta. Es tu combinación clave. Sale el sol y el restaurante El Bohío de Sheraton Santiago le da la bienvenida con un clima agradable, un ambiente relajado y fresco, junto a su piscina al aire libre y las mejores carnes grilladas, estaciones con gran variedad de mariscos, ensaladas, antipastos y buffet de postres para presentar una experiencia culinaria única. Visite Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos ya en el panel con Verónica Pinilla, José Francisco Lagos, quien es subdirector de República, y Francisco Martorell, director del Periodista. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, buenos días a todos. Muy buenos días a todos y a todas. A todos. ¿Qué te parece? Todes. No, todos yo entiendo que involucra a los dos, no necesitas agregarlo, no es una categoría nueva, supongo. Que a veces se dice todas, todo y todes. Se ha dicho en algún par de discursos. En un par de discursos, exacto. Bueno, no son los días más entretenidos, o sea, entretenidos son, sin duda, pero no son los días más felices, creo yo, que hemos tenido. De pronto, después del crimen de Catrillanca, todo se generó como una catarata. Aparecen los audios del comandante en jefe del ejército. Hay un resultado que no es muy promisorio en términos económicos. Un lote de discusiones políticas que eventualmente podían haber tenido un destino totalmente distinto, a raíz incluso de lo de Catrillanca, de los carabineros, de lo que el comandante en jefe del ejército revela en esta conversación con 900 uniformados. Eventualmente va a pasar a ser un instrumento de negociación duro, como el que ya pasó en el caso de los gastos reservados de carabineros, donde no se aprobaron. Y por lo tanto, estos son los momentos en que uno sabe que está la crema, pero no sabe cómo salir. Es verdad. Es verdad. Porque tú puedes estar metido en un brollo y tener alguna idea de qué es lo que hay que hacer para que saque de aquí, pero yo tengo la impresión de que ni el gobierno ni la oposición sabe qué hay que hacer. Frente a eso, a mí me gustaría, de alguna manera, mirar o conversar sobre efectivamente lo que tú estás planteando, porque vemos que primero la situación de Catrillanca, la Araucanía, después la situación de corrupción o opacidad de las Fuerzas Armadas frente a las declaraciones que han aparecido, a la información que ha aparecido, que ya llevamos varias semanas en esto, y otras cosas que son importantes para el país, dejan de ser relevantes, como tú bien lo planteas. Me parece que aquí hay una situación de una falta de claridad muy grande por parte del gobierno también, y por parte también de la oposición, ¿no es cierto?, de ser capaces de poder generar ciertas propuestas, alinear posiciones políticas en función de instalar en la mesa ciertas conversaciones que sean convergentes hacia una salida política e institucional, primero de las propias Fuerzas Armadas y segundo de cómo seguir en este tema, porque la verdad hasta el momento nos hemos encontrado con varios disparos cruzados, ¿no es cierto?, varios reclamos, varias insatisfacciones por parte de cómo ha actuado la Fuerza Armada. Incluso hoy día se reclama, bueno, ¿quién filtró la información de la Fuerza Armada? Siento que la verdad eso no tiene mayor importancia, eso es importante para la Fuerza Armada, pero no es importante para el país. Para el país lo que es importante es cómo resolvemos estas situaciones de ocultamiento de información o corrupción en algunos casos. Y ahí lamento que no tengamos hoy día figuras políticas ni dirigentes sociales ni políticos que puedan decir, bueno, vamos hacia allá. Y yo ahí me atrevería a decir que es muy difícil que podamos salir adelante si es que no tenemos un llamado o un acuerdo nacional amplio en vista de lo que está ocurriendo. Ahora, me llama la atención, siendo que las declaraciones son bastante compatibles en todos los sectores, porque tú ves que efectivamente
izquierda, derecha, gobierno y oposición, militares, incluso no militares, están de alguna manera teniendo el mismo diagnóstico. Me llama la atención que no hay figuras políticas que puedan canalizar esta situación y llevarlo a una mesa de conversación y de acuerdo. En otros momentos de crisis importantes, los gobiernos han generado espacios de convergencia político-social relevantes. El 94, el 2003, el 2015... creo que ahí hay un camino. Creo que hay un camino que obviamente no es un camino de solución óptima, porque en ese tipo de comisiones, que estoy hablando de las comisiones pro vida, pro transparencia, pro crecimiento, efectivamente el espacio de la sociedad civil nunca estuvo involucrado. Yo creo que es el gran cuestionamiento. Pero hoy día, incluyendo ese aspecto, podríamos llegar a soluciones hoy día de largo plazo. Recuerden ustedes que el Comité de Ética del presidente Frey del 94 fue la base hasta el día de hoy de gran parte de la reforma de transparencia y probidad que se están llevando a cabo en el país, por la capacidad que tuvieron sus integrantes de poder mirar a largo plazo. Que yo creo, Vero, que efectivamente la transición dejó unos temas pendientes y fue aplazándolos en algunos aspectos. Yo me acuerdo cuando el año 91 Enrique Krauss dijo: Chile es un país inmune a la corrupción. Y aplazó durante mucho tiempo el tema de la probidad y de revisar qué había pasado en el gobierno anterior. Con los militares y con las Fuerzas Armadas pasó exactamente lo mismo, por temor, por una serie de razones. Y con otras cosas también ha pasado lo mismo. Tribunal Constitucional, la misma Contraloría General de la República, otros servicios que dijimos: no, esto está bien, o directamente no nos metamos porque esto es inamovible. Y ahí está la responsabilidad. Y por eso yo creo que cuando Fernando dice estamos como entrampados, ¿cuál es la salida? Es porque durante estos 27 años o 28 años de gobierno de transición en Chile, efectivamente no fueron capaces de enfrentar este tema. Entonces, ¿por qué van a ser capaces hoy? Entonces salta este tema, surge con un problema serio. Lo de las Fuerzas Armadas no tiene nombre. Es decir, no es solo lo que pasó en la escuela militar, no es solo lo que pasó respecto al tema de las platas de los viajes. Está Carabinero, el mismo jefe del ejército habla de la Armada y la aviación. Es decir, esto lo que tenemos, la forma en que mienten los uniformados en algunos aspectos a la misma justicia. Es decir, todo esto nos da cuenta de un sistema que debemos tratar. ¿Y cómo lo tratamos? Y ahí no aparece, no hay respuesta, porque no se quiso tratar. Respecto a la Araucanía pasa más o menos lo mismo: parche, apaguemos incendios, por aquí demos tierras, pero este plan que involucre toda la solución al problema tampoco aparece. Porque te repito que esto es lo más parecido que hay una mesa de dinero clásica, donde tú solucionas eventos individuales. Exacto. Oportunidades de negocio. Vende, compra. Una cosa individual, nada estratégico. No hay miradas de largo plazo. No hay decir, mira, quizás tenemos que ceder en una serie de cosas históricas durante los próximos 10 años para que durante los siguientes 100 haya una situación totalmente distinta a la Araucanía. Eso es absurdo, es ridículo, no tiene ni un sentido en el Chile de los 4 años donde las elecciones parten después del segundo año. Y por lo tanto, tú ves a todos los presidentes en general, y particularmente el presidente Piñera, que en eso tiene más experiencia y tiene más capacidad, que mira la administración del Estado como una solución de problemas individuales. Se te levantaron los 33, lo resolviste fantástico, creciste en las encuestas. Se te vino encima la UDI con los discos pares por acá, tenés que resolver ese problema y ya, metí 3 o 4 gallos al gabinete y se calmó la cosa. Después tienes el otro tipo de problema y vas así, uno a uno. Pero cuando se te suman y tú te das cuenta que el problema es sistémico en algunas ocasiones, no hay método para solucionarlo. No, y además lo que tú dices, cuando Piñera toma una decisión y mira para el Congreso y se encuentra que ¿con quién converso? Por ejemplo, ahora está pendiente la decisión del reemplazo en la Corte Suprema de Carlos Cerda. Le toca supuestamente a la oposición, en este 1-1 que tiene oposición y oficialismo, elegir al próximo ministro de Corte.
mira el presidente o el ministro de Justicia y le pregunta a las bancadas, y la bancada progresista o de izquierda le dice uno, la democracia cristiana, los radicales le señalan otro, están divididos, entonces dice, ¿y si mando otro? Y los otros le dicen, no, pero si usted manda ese nombre, se lo vamos a rechazar. Imagínate, hasta una cosa tan pequeña. Entonces yo me imagino que cuando tienes un plan y piensas cambiar algo de fondo y miras ese Congreso y dices, chuta, ¿cómo lo hago? Claro. O sea, ¿Cómo lo hago? pareciera, ¿Cómo consigo claro, los votos? claro. ¿Qué les doy? Y ojo que venimos pasando de una serie de gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría, que la forma de solucionar estos problemas era mirar para adelante nomás. Sí, claro. O sea, no literalmente no hacer nada para resolverlo. Oye, Ya ¿qué va- hacemos? O las comisiones, ¿no? Las comisiones que, como decía Sí. el general Perón, si hay un problema, una comisión. forma una comisión y listo. Es la mejor manera de no resolver el problema. Y hay una cuestión también que, compartiendo el diagnóstico, y es que la clase de política en su conjunto quedó como offside ante los problemas que se están dando en la actualidad. Yo creo que a Chile, después de la transición, efectivamente se modernizó en algunos sentidos, pero le falta totalmente la modernización del Estado. Nosotros tenemos un Estado del siglo XX y falta un Estado del siglo XXI, y entendiendo el Estado no solo como la labor ejecutiva, sino que en el amplio sentido de la palabra, incluyendo las Fuerzas Armadas, incluyendo al Poder Legislativo, incluyendo al gobierno, por supuesto. Y yo creo que en Chile nos acostumbramos, como nos comparamos con el resto de los países de Latinoamérica, que tuvieron estos problemas porque también le explotaron en la cara problemas similares, con cosas gravísimas. No sé, me acuerdo del caso de Guatemala, que tenían el problema con los porteros del Congreso que ganaban $10.000 al mes, porque tenían un acuerdo con los parlamentarios de que ese era el mínimo que ganaban en el Congreso. Entonces una cuestión que efectivamente ya pasa, como que se pasa para el otro lado, pero en Chile no nos consideramos la niña bonita del barrio. Entonces dijimos, en transparencia estamos espectacular, estamos avanzando en ciertas cosas, y esto se ha hecho relativamente con acuerdos, como lo señalaba Verónica, pero como que con eso bastara, porque efectivamente el resto del barrio estaba mucho peor. Pero en el fondo, la pregunta que hay que hacerse es qué Estado y qué país quiere Chile para los próximos 20, para los próximos 50, para los próximos 100 años. ¿Qué país queremos nosotros? No qué país nos permitimos tener. Y ese es un cambio de mentalidad que la clase política ni siquiera lo ha pensado un segundo, precisamente por estos vaivenes electorales y precisamente también por la división de la oposición. O sea, es muy difícil negociar con una oposición y que la oposición sea proactiva cuando en verdad se están pegando codazos todo el rato, y cosas que son relativamente simples, que antes se daban por hecho, que efectivamente habían nombramientos que ellos, que siendo oposición, había que promover, hoy día son cosas que cuestan más. Entonces, si no se pueden avanzar en esas cosas, imagínense planes estructurales de modernización del Estado, una cuestión mucho más difícil y que en principio pareciera que son cosas que no politizan tanto, que no dividen, que no son tan ideológicas, pero que al momento de ponerse en la mesa y ponerse de acuerdo en cosas concretas, bueno, ahí hay un pare, y yo creo que efectivamente se produce por un problema de liderazgo de estas políticas estructurales, porque el gobierno de turno está pensando simplemente en los 4 años, ya que como una reelección es muy difícil poner un largo plazo, aunque este gobierno lo ha intentado en su programa de gobierno, y yo creo que la línea va en algo similar a lo que se estableció en las mesas del principio de este gobierno, que la oposición, o parte de la oposición, muy republicanamente, yo creo que decidió participar, y yo creo que algo similar se puede lograr en relación a esta estructura que está anquilosada en cosas que efectivamente hoy día, o sea, bueno, antes tampoco, pero hoy día son inaceptables. O sea, lo del fraude de los carabineros, lo de la situación de las Fuerzas Armadas, el nivel de burocracia en el Estado para realizar trámites, que son cosas que parecen simples, pero que los ciudadanos de a pie simplemente nos afectan y que en el fondo impiden que tengamos una mejor vida en sociedad y nos sintamos menos parte en el fondo de la comunidad que conformamos. Entonces efectivamente se provocan estos problemas sociales que yo creo que provocan una disociación entre los problemas actuales que está viendo la política, que están encerrados en la moneda y están encerrados en el Congreso, versus los problemas reales que tiene la gente día a día. Claro, pero lo que pasa es que frente a la pregunta que haces tú, ¿cuál es el tipo de Estado que nosotros queremos para los próximos 50 años? Es un Estado donde las Fuerzas Armadas están supeditadas al poder civil. Eso es lo primero. Y acá haces comparaciones que claro, que hablan de la corrupción, pero que en la práctica no reflejan la profundidad del problema que tenemos hoy día, porque hoy día tenemos un problema, como bien lo ha mencionado Francisco, es que en definitiva no hemos
hemos mirado para el lado frente a la incapacidad de poder supeditar el poder de las Fuerzas Armadas al poder civil. Porque cuando vemos que esto no es un caso solamente de unas armas que se pierden y que nos informan además al poder civil, o un caso de un Paco Gate que ya vamos en 26.000 millones de pesos que nadie los encuentra, o sea, plata que se perdió y que se la robaron. Entonces, nos damos cuenta que el Estado, en definitiva, el poder civil, ha hecho de alguna manera vista gorda durante todos estos años por la incapacidad de poder manejar este poder. Entonces, ¿cómo hacemos hoy día, donde este problema estructural, hoy día le explota a Sebastián Piñera, que dicho sea de paso, creo que dada la situación y la relación que tiene con las Fuerzas Armadas, o que ha tenido este gobierno o esta coalición con las Fuerzas Armadas, tiene mayor posibilidad de poder hacer reformas más estructurales? Desde la izquierda eso siempre ha sido más difícil poder hacerlo. Entonces creo que ahí tenemos un tema que trata, por eso es que la verdad, hoy día es un momento crucial donde las fuerzas políticas tienen que mirar la envergadura de este problema, porque ya, o sea, hoy día frente a esta sociedad que lo hablábamos hace mucho tiempo para atrás, que es la sociedad de la transparencia, ya no tienes cómo ocultarlo. En los 90 se podía ocultar, en los 2000 se podía ocultar, hoy día ya no se puede ocultar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo no solamente nos mostramos, sino que ejercemos un poder que sea efectivo? Y creo que ahí tenemos un tremendo problema. No existe la misma dosis de rabia respecto de este tipo de problemas en la derecha y en la izquierda. Voy a tratar de precisar lo que estoy planteando, porque la izquierda puede sentirse enrabiada con estas cosas, pero no hizo nada para que se me corrigieran durante sus gobiernos de... ¿Por qué? Porque de alguna manera acomodó su accionar al accionar de las Fuerzas Armadas y de orden, y se hicieron amigos, llamémoslo así. Se recompusieron relaciones y no se tocaba nada y había una especie de acuerdo tácito. Está bien. Y las cosas que se cambiaron fueron interesantes. Se acabó el Consejo de Seguridad Nacional en la forma que estaba constituido, se acabaron los senadores designados, esto en las reformas constitucionales, pero en lo medular, la forma en que se supeditaba el poder militar y de orden al poder civil, prácticamente no se hizo nada. Se manejó el asunto. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la centroizquierda o la izquierda, como se quiera llamar, tiene una relación traumática con los militares. Porque los percibe que por lo menos sus altos mandos son ideológicamente no afines a muchas de las cosas que a la izquierda le interesan. La derecha, por otra parte, tiene el problema de enfrentar estas cosas, por la misma razón, pero al revés, porque ideológicamente tienen la idea de que son más afines los cuerpos militares y de carabineros en caso de que hubiese una división brutal, a las ideas de derecha. Y que porque estuvieron en la dictadura, porque fueron gobierno durante ese hecho, porque se conocieron umbilicalmente en ese tiempo las personas, y que hoy día son generales, coroneles y diputados y senadores, y tienen relación y los ven ideológicamente afines. Y además siempre la derecha ha valorado muchísimo lo que en términos de seguridad pública, algo que tiene como monopolio único las Fuerzas Armadas y de orden, que es el monopolio de la violencia y la represión legal. Y por lo tanto, tampoco estaba llana a que se produjesen cambios muy, muy grandes, hasta que se produce esta suerte de tormenta perfecta, donde simultáneamente tienes una situación en el cuerpo que atiende todos los días y a todas horas los sucesos de seguridad pública en las calles, y simultáneamente en el más importante, grueso, grande de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, que es el Ejército. Y pasa al mismo tiempo. Por eso yo concuerdo contigo, pero si es que hay un sector que puede sacar esto del atolladero, es el sector al cual las Fuerzas Armadas y Carabineros le tienen mayor confianza que el otro. Y por lo tanto, la tarea para el presidente Piñera y su gobierno no es menor, porque es cierto que ha tenido problemas con las Fuerzas Armadas Piñera, pero básicamente con los ex jefes por los asuntos de Punta Peuco y por todo eso, y por cerrarles el penal Cordillera, pero esos son los anteriores. Ahora hay una cosa objetiva que tiene que tomarse en cuenta ahora, y quizás, si es que el presidente Piñera es el que dice que esta cosa debe hacerse de determinada manera, se allana más el Ejército que si es que esto lo pudiera hacer un gobierno
con un signo político Sí, distinto. pero en el ADN del sector yo creo que eso no está presente. Yo creo que incluso todavía no percibe la profundidad del problema. Siente que el ejército responde a una lógica a la cual no debe meterse. Yo creo que el sector de derecha todavía no está, y además no está en la lógica de lo que quiere el gobierno. Como decíamos antes, un gobierno de 4 años que había ofrecido crecimiento y empleo, y que el primer año se ve que las zozobras vienen por todos lados y que siento que se desinfló. Que este gobierno empieza como a tirar la esponja. Porque, veamos, los proyectos de ley. ¿Cuáles son aquellos proyectos de ley emblemáticos que el gobierno ha empujado? La reforma tributaria o la modernización tributaria. Ahí la tienen, lenta, avanzando como río de piedras, ¿no? Para no decirlo de lodo. Muy lento. Entonces, siento que el gobierno está afectado en su ánimo. Es como esos equipos que tienen problemas en el camarín, ¿no? Que les cuesta ganar porque no les salen las cosas. Entonces la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el precio del combustible, hace que la tasa de desempleo aumente, que el crecimiento sea relativamente bajo para lo que esperaban. El ministro de Hacienda tiene que permanentemente salir a dar explicaciones en una cosa donde son aptos, donde está el ADN. El ADN de este gobierno era el crecimiento. ¿Dónde está el crecimiento? Entonces me imagino que van a llegar a la fiesta de fin de año a decir, crecimos a... ¿Y cuál va a ser la explicación? Claro, y el guarismo mayor, ¿cuál fue? El del primer trimestre, que tenía mucha relación con lo que había ocurrido el año anterior con la minera La Escondida, y que provocó que el crecimiento fuera el 4,9%. Pero el resto ha sido mediocre. El desempleo que tanto criticaban, que iban a llegar y millones de empleos nuevamente para terminar con ese guarismo espantoso que tenía el gobierno Bachelet, y ahí está, un desempleo que ha crecido con Piñera. Entonces yo digo, eso hace que se cuestionen en su esencia. Pero mírale la cara a los ministros, mira la cara al ministro de Defensa y al resto de los ministros, es una cara efectivamente de funeral. O sea, claro, estamos, como tú bien lo planteas, estamos en un tremendo problema, no sabemos cómo salir económicamente, no hemos tenido buenos resultados, y además este tremendo balde de agua fría que es Carabineros, Fuerzas Armadas, corrupción. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que no han sido los temas de derechos humanos desde el 90 en adelante los que en definitiva han sensibilizado a la ciudadanía. El gran tema que moviliza a la ciudadanía hoy día son los casos de corrupción. Lógico. Entonces, eso efectivamente, si no, como tú bien lo planteas, Francisco, si el gobierno y la derecha no se da cuenta que es el tema que puede dar vuelta gobierno, parlamento, credibilidad ciudadana, sistemas políticos, si no nos damos cuenta que ese es el gran tema hoy día en América Latina y en Chile, entonces estamos perdidos, estamos leyendo mal. Sí, pero, no es otro tema. Pero tú tienes simultáneamente un tema de corrupción. Claro. En Carabineros muy fuerte. Tienes un tema de corrupción que lo acaba de denunciar el comandante en jefe dentro del ejército. Pero basta que tú mates a un comunero mapuche por la espalda, como ocurrió con Camilo Catrillanca, y ese hecho te altera todo. O sea, son detonantes, gatillantes que tienen importancia. No son de corrupción, probablemente, pero sí son lo suficientemente sacudidores de la modorra clásica nuestra de mirar las cosas como siempre lo mismo, que te alteran todo. No, yo me refería a las Fuerzas Armadas específicamente, porque, claro, pensando que fueron las Fuerzas Armadas las que dirigieron el país durante 17 años, la población, la transición, le dio nuevamente la confianza necesaria para seguir actuando sin mayores controles, por falta de voluntad política o por acuerdo, ¿no es cierto? Y hoy día nos damos cuenta que no fue el gran tema sensible que hoy día modifica la percepción de la ciudadanía frente a las Fuerzas Armadas, sino que son los temas de corrupción. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora clave. 9 de la mañana, 58 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave.
En noviembre se vive el mejor ambiente en el clásico Hotel Capitalino. Sheraton Santiago te espera con una nueva carta a la hora de la cena y para los amantes del vino, cada mes tenemos una viña con cepas diferentes a precios especiales en nuestro restaurante El Cid. Además, con música en vivo los días viernes y sábados. Haz tu reserva al +562 2233 5000 y visítanos en la web www.sheraton.com/Santiago. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. En noviembre se vive el mejor ambiente en el clásico Hotel Capitalino. Sheraton Santiago lo espera con una nueva carta a la hora de la cena, y para los amantes del vino, cada mes cuentan con una viña con cepas diferentes a precios especiales en Restaurante El Cid. Además, con música en vivo los días viernes y sábado. Visite Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Somos opinión. Somos la clave. Estamos con el panel de los días miércoles: Verónica Pinilla, Francisco Martorell, José Francisco Lagos. A ver, José Francisco, tú estabas... Sí, que en relación a lo que decía Verónica y a lo que yo planteaba antes también, es que la relación de la política con las Fuerzas Armadas, yo estando de acuerdo con tu diagnóstico que los militares se deben sujetar al poder civil, hay una cuestión que cuando se menciona que la política queda offside, es porque la política misma no es capaz de hacerse cargo de sus propios problemas, y por eso es muy difícil que se ponga la pelota al piso y se mire hacia los lados para ver una mejor posibilidad. Porque hoy día, cuando vemos, por ejemplo, que cosas que en paralelo surgen y a la población también le llaman mucho la atención, por ejemplo, esto de los viáticos de los viajes al extranjero de los parlamentarios, que pareciera unanimidad, que es una cuestión que pasa todos los días, pero en verdad son problemas que también tienen que ver con la estructura que tiene nuestro sistema político en cuanto a la transparencia, a la probidad y a la incapacidad de ponerse o actualizarse en los tiempos actuales. Y sobre todo relacionado a cuál es la importancia que le damos a el Estado que queremos en los próximos años, que es lo que conversábamos antes, y a cuál es la relación del Estado con los ciudadanos. Y en eso tiene mucha relación los carabineros, que son los que están, como decía Fernando, están todos los días resolviendo cuestiones de orden público, también por supuesto las Fuerzas Armadas y por supuesto también la clase política, y yo creo que por eso el desafío no solamente se ciñe a arreglar este conflicto, sino que tiene que ser una cuestión mucho más estructural. Y en relación a lo que decía Francisco, yo creo que ahí hay matices que hacer en cuanto a cuáles han sido las prioridades del gobierno, y yo creo que uno de los problemas que ha tenido este gobierno también es la oposición disuelta. Porque cuando uno no tiene un adversario claro, también es difícil, entre comillas, pelear solo. El mejor ejemplo lo vimos en Aula Segura, que Aula Segura era una medida muy popular, pero que había una oposición férrea. Entonces, cuando uno tiene un tema muy popular en la agenda, pero con una posición firme, el win-win para el gobierno, porque tiene a quien pegarle, entre comillas, pero además una medida popular. Claro, entonces, hoy día, cuando no se tiene ni medida tan popular por estas crisis que hemos visto, y de hecho han tenido una baja en la encuesta firme, y tampoco una posición que proponga algo distinto, y sino que simplemente, bueno, con algunos se llega de acuerdo y con otros no, con otros se llega de acuerdo. Pero José Francisco, la vida sería muy fácil así, porque cuando estás en el gobierno le echas la culpa a la oposición, y cuando estás en la oposición le echas la culpa al gobierno. ¿Cuál es la lógica de ese planteamiento? Tú tienes que, ¿cómo se decía eso? Arar con los bueyes que tienes. Y el gobierno sabía el escenario económico, el escenario internacional y el escenario político. Sabía las divisiones que ya se daban en la oposición. Sabía el surgimiento del Frente Amplio, que ha sido más dialogante quizás de lo que muchos esperaban. Sin embargo, no vemos un gobierno que haya hecho una buena lectura de ese escenario político para imponer o para de alguna manera llevar adelante su programa de gobierno. Porque en esto hay que, para conseguir algo, hay que dar algo. Entonces, obviamente que tienen que conversar con la oposición, quizás ahí el ministro Blumel no estará haciendo las cosas bien, para
poder entrar con los proyectos de ley que pretenden, pero tú no puedes quedarte y decir, es que la oposición está dividida, entonces, con lo que decía antes, cuando Piñera mira al Congreso dice, mejor tiro la esponja, pues si voy a perder. No, tú tienes que ganar en el Congreso. Claro. ¿Cómo ganas en el Congreso? Hay un montón de iniciativas que van a ser apoyadas por el Frente Amplio, otras por la democracia cristiana y otras por pasó con la izquierda, claro. Que finalmente ocurre, es una negociación que tiene que dar. Pero cuando tú ves que un gobierno manda este proyecto de modernización tributaria, me parece que se llama, y luego le quita el acelerador a mitad de camino, entonces, bueno, ¿qué? Sí, ¿Hacia dónde va el gobierno? Estando de acuerdo contigo, creo que también se mezcla con un montón de cosas y que sobre todo era lo que dijo Fernando, que cosas externas que de repente es verdad. El punto que yo mencionaba es que una oposición dividida tiende a ser más difícil tener para la opinión pública un adversario claro. Efectivamente tiene ventaja y yo creo que es un deber del gobierno ganar las iniciativas que ellos proponen y por eso ganaron la elección presidencial. O sea, si no, no tendría ningún sentido. Pero es verdad que hay elementos externos, independientemente del gobierno, o quizás algunos relacionados, pero por ejemplo como la muerte de Camilo Catrillanca, como lo fue en el gobierno anterior, la muerte de Daniel Zamudio, que son cuestiones... La muerte de Camilo Catrillanca no es un factor externo, un factor interno, claro, donde se tomó una decisión que fue militarizar la zona y utilizar un comando jungla con especializaciones de 30 de ellos en Colombia para enfrentar situaciones a las cuales no estaban preparados, pero trasciende, y terminó con la muerte de Catrillanca. No es un factor externo, un factor externo es la guerra comercial entre China y Estados Unidos. No es externo al Estado, pero sí es externo al gobierno de turno, porque es una cuestión es una decisión que ha sido trascendental en todos los gobiernos. Entonces el Comando Jungla no se inventó este año, la decisión de ir a formar carabineros a Colombia tampoco se tomó este año. Entonces son cuestiones que no dependen del criterio político del gobierno, necesariamente del gobierno actual. Pero podrían efectivamente estar relacionadas. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, José Francisco? Pero sí, dependían del gobierno anterior también. O sea, yo no estoy diciendo que inventó algo nuevo Sebastián Piñera. Sebastián Piñera siguió el mismo impulso de los gobiernos anteriores, de la nueva mayoría y antes de la concertación, de militarizar la Araucanía a través de los carabineros. Lo mandó un agente a Colombia a especializarse de otra distinta manera, pero en términos gráfico no es una política distinta. La decisión política del gobierno de Chile sigue siendo implementar en la Araucanía una policía militarizada con estas consecuencias que ya también había pasado antes. Sí, pero espérate, sobre todo lo que tú estás planteando, ahí evidentemente hay factores internos y externos que afectan obviamente la gestión del gobierno. Ahora, el principal rol del gobierno es lograr que la agenda y que el programa que han impuesto y han ofrecido a la ciudadanía se mantenga pese a las diferencias y a las diferentes problemáticas que se dan. O sea, ese es el gran desafío. Obviamente, hacer gestión y lograr una buena negociación en el Congreso, como menciona Francisco, es un gran desafío, pero todos los gobiernos se presentan en las mismas condiciones. Piensa tú en que varios años atrás los gobiernos se enfrentaban además a senadores designados, o sea, cero capacidad de tener mayoría en el Senado. Entonces, las posibilidades de poder sacar una ley eran casi nulas. Entonces, ahí, claro, puede ser difícil, pero es lo que le tocó al gobierno y el gobierno lo que tiene que hacer es tener habilidad y talento para poder gestionar este tipo de conflictos. Yo, para precisar el punto, es que estaba diciendo en relación a lo de Camilo Catrillanca y en relación a otros factores que se pueden provocar, es que hay cosas que, dependiendo o no dependiendo del gobierno, y hago caso a la salvedad que hicieron, es que son cosas que te marcan la agenda y que estamos hablando de un gobierno que lleva 8 meses y no los 4 años de su gestión entera. ¿Y por qué lo digo? Porque hay cosas que, no dependiendo de ti necesariamente, o dependiendo de ti, son cosas que te monopolizan la agenda y básicamente pierde el control del programa que uno, o sea, no sé si el programa, pero de las iniciativas que uno quiere promover. Le pasó a la presidenta de Chile, le pasó a Sebastián Piñera en el primer gobierno, por ejemplo, caso de los mineros, por ejemplo, el caso del terremoto, por ejemplo, el caso de Daniel Zamudio. Son cosas que uno no tiene en el mapa y se producen, y la política en el fondo se tiene que adaptar a esas cosas. Yo creo que son dificultades extras que se pueden provocar tanto en el gobierno anterior como se han provocado en el ahora. Yo discrepo totalmente, por lo menos en 2 o 3 de los ejemplos. Que se te haya producido un socavón en una mina que nadie vigilaba, que había sido sancionada por Senagemin N cantidad de tiempo,
dejándote 33 personas, era algo perfectamente previsible. Lo que pasa es que todos apuestan a que no va a pasar durante tu mandato. Esa es la cuestión. No está en el mapa. Todos apuestan que no va a pasar en tu mandato, pero tú sabes que puede ser. Tú sabes que puede perfectamente ser. Si tú generas grupos militarizados con armas automáticas de alto calibre estacionadas en una zona que es muy combustible como la Araucanía, y se te van a producir encuentros entre los comuneros mapuche y la policía, de perogrullo, tú sabes que van a caer muchos más a la hora de si que se cruza la violencia en serio, van a morir muchos más mapuches que policías. Tú sabes que eso va a ser así, porque por la diferencia que tienen de capacidad de combate. Y por lo tanto, si es que hay condoros, si es que hay cosas que no son parte de la norma, lo más probable es que eso te traiga un problema serio a quienes están interviniendo ahí en términos militares. Tal cual como pasó desde el año 2002 con Alex Lemun hasta el caso de Matías Cachileo en los gobiernos de la Concertación. Ninguno de esos ministros tiene hoy día la capacidad de decir, mira, yo la verdad es que me llevó sorpresa esto porque no lo había visto nunca, es primera vez que nada, había una retahíla de cosas. En ese entonces, y yo lo he dicho aquí hasta la saciedad en este programa, había una gran diferencia. Cada vez que murió un comunero mapuche, Alex Lemun, Mendoza Collío, Matías Cachileo, durante los gobiernos de la Concertación o de la nueva mayoría, no hubo nunca una oposición que pidiera ni responsabilidad política del ministro o de alguien del gobierno, ni hubo ninguna interpelación, ni ninguna acusación constitucional con ninguno de las autoridades. La pregunta es ¿por qué? Si se demostró que estaban falseando datos, si se demostró que habían incurrido en eso, y la respuesta es terrorífica si que tú la piensas en el lado malo. ¿Es porque a la oposición de la época no le importaba, claro. Y entonces, hoy día, efectivamente, los mismos que no pudieron enfrentar ese problema con altura de mira, los gobiernos de la Concertación y la nueva mayoría, le ponen interpelación, joden, porque estén, creo yo, y esto me va a pegar un full, pero no porque consideran de que esto es novedoso o esto es una situación extraordinariamente atípica, porque la vivieron en su propio gobierno, no, sino porque ellos tienen una base de votación dominante que castiga el crimen del comunero mapuche y saben de que tienen que representarla. No es el caso de la base de muchos de los votos de derecha. Y por lo tanto, no pidieron jamás ni interpelación, ni que alguien se hiciera cargo de la responsabilidad política, nada. Y eso es preocupante. Pero ahora, entonces, es preocupante porque tú estás mencionando lo que de alguna manera se entiende es que hay un tema de principios aquí. Lo que estoy diciendo es por qué creo yo que el gobierno del presidente Piñera está en mejor pie, que eso era el argumento que teníamos al principio, está en mucho mejor pie de poder resolver o iniciar un camino de resolución efectivo en el tema de los carabineros y el ejército, es porque si es que en el ejército o carabineros a algún ente político le tiene más confianza que otro, es más a la derecha que a la izquierda. Y por lo tanto, la derecha tiene mayor capacidad de poder trabajar sobre la base de una relación ideológicamente afín para intentar cambiar los mecanismos perversos que tienen los cuerpos militares. Y la pregunta entonces, después de lo que tú mencionas, es, ¿la derecha y el gobierno va a dar un paso hacia adelante y va a iniciar un conjunto de reformas estructurales que permitan aquello? Es que se entronca con el argumento de Fernando respecto a la Araucanía y a los comuneros mapuches. Yo creo que el electorado de derecha no le interesa que se meta la mano en las Fuerzas Armadas y de orden de este país. Es más, ellos quieren, en gran parte, que Carabineros actúe como actuaron frente a Catrillanca. No, sí, la votación de la derecha pide mano dura generalmente, seguridad. Y entienden la seguridad como un factor represivo. Por lo tanto, sí, tú no me puedes decir, porque hay José Antonio Kast saca un 10% o 8% de los votos con un mensaje de militarizar la zona. Sí, pero el actual intendente que dijo en un
tuit del año 2016 que había que repatriar a las fuerzas de paz en Haití y situarlas en la Araucanía. Entonces, y eso no es militarizar la zona, ya no estamos hablando solo de carabineros, llevemos a las Fuerzas Armadas. Entonces, cosas como las que están pasando ahora, cuando hay ataques como los que hubo el viernes pasado en Ercilla, que provocaron una serie de destrozos, etcétera, la respuesta no es analizar la situación o retomar el plan Araucanía, que tiene mucho económico, sino que es cómo hacemos más segura la zona. Y la respuesta a la derecha siempre es más represión primero, luego veamos los factores sociales, pero primero represión. Sí, pero una salvedad que en cuanto hay un salto... No. Yo creo que hay un salto en decir que efectivamente el legítimo anhelo de la gente que vive en la Araucanía por más seguridad significa necesariamente que los conflictos se van a resolver a punta de balazo a la gente que está siendo detenida. A mí me parece que eso es un salto tremendo y sobre todo me llama la atención porque la solución, supuestamente, si es por el apoyo que tiene electoral que tiene la derecha y lo lleva a una solución determinada, bueno, ¿y cuál fue la razón que llevó a la concertación a realizar la misma solución? Y no era por la base electoral, era porque efectivamente hay un problema que trasciende cuál es el electorado que está exigiendo. O sea, efectivamente, si a algunas personas le preguntáramos, sí, bueno, y solucionemos a punta de bala todos los problemas, pero yo creo que hay una cuestión trascendental, sobre todo en la centro derecha, que efectivamente esto les parece mal. No hay una cuestión razonable en andar asesinando gente por doquier, sino que el anhelo de mayor seguridad no puede prescindir de derechos fundamentales, no puede prescindir de la dignidad de la persona humana, y yo creo que eso es compartido en toda la clase política. Entonces, decir que un evento que es lamentable, condenable y ha sido condenado por todo el gobierno, por la centro derecha, es una cuestión que es atribuible a lo que desearían los electores de la centro derecha. Me parece que es un poco alto el salto que nos pegamos. No he visto cambio después. Si efectivamente tú tienes preocupación por algo que ocurrió y como dice Fernando, es previsible que si tú mantienes a esa fuerza de seguridad en la zona, vuelva a ocurrir. Sí, pero no estás tomando. Si aquí uno puede tener muy lindas palabras. Y puede decir, efectivamente, mira, la derecha se ha modernizado, es democrática, etcétera, pero a la hora de defender a los violadores de derechos humanos en Punta Peuco, muchos salen a defenderlo. A la hora de pedir más seguridad y represión, salen a pedirlo. Sí. Cuando ocurre un hecho como este, que estamos viendo, que es la constatación, el hecho ocurre ¿por qué? Porque está el comando, comillas, jungla, en la zona. Pero si hay una diferencia ideológica, ¿por qué la solución es la misma la que propone la izquierda? ¿Por qué hacen lo mismo? ¿Por qué militarizan igual la zona? ¿Por qué mantienen el comando jungla? ¿Por qué mandan gente a Colombia? ¿Por qué, si es que hay una diferencia ideológica en cómo resolver esos problemas, por qué la solución es exactamente la misma? Porque fueron pusilánimes, hombre. Sí, pero entonces hay una cuestión que es trascendental a la política. Porque no es ideológico. Fueron pusilánimes. Porque la concertación y la nueva mayoría respecto del tema de la situación mapuche fueron pusilánimes. Prefirieron 1000 veces actuar bajo la lógica de que esto era un problema exclusivamente de seguridad pública y que no tenía que afectar el PIB, que de entenderlo como un problema de reconocimiento de tierras, diálogo general y buscar una de las cosas que probablemente en conversación de las casas de cada cual de los que fueron alguna vez ministros, lo tratan con mucho más amplitud que lo que lo trataron como gobierno. Si en este nadie está condonando para nada lo que hicieron los anteriores. Si los primeros en llegar con fuerzas militares o militarización a la Araucanía no fue el gobierno Piñera. Si el problema es cómo podemos seguir continuando con una reguera de muertos que cada vez que pasa se revela de que los carabineros ahí, en este caso particular, no solamente estaban en una situación donde va a haber que verse a raíz de lo que publicó CIPER ayer, sí. Si es que el asesinato de Catrillanca fue casual o estaba targeteado, porque habían, de acuerdo al reportaje de CIPER ayer, estaban identificados determinadas personas que eran seguidos permanentemente y eran blancos, así se llamaba, blancos no para ser muertos, sino que blancos de pesquisa, espionaje y contraespionaje, entre los cuales figura Camilo Catrillanca. Y por lo tanto, y eso viene de antes. Eso viene de antes. Esto no es una cosa que partiera ahora. Entonces, el asunto es de que no porque alguien haga una cosa mal, como es obvio que lo hizo la nueva mayoría y la concertación en la zona, el otro va a tener que empatar haciéndolo también mal.
Si yo estoy de acuerdo con eso, si el problema es atribuirle a ese hacer mal una cuestión ideológica. Si esa es la diferencia, yo creo que efectivamente hoy día hay un problema grave que no se le puede atribuir a un electorado, a un determinado grupo político, porque la clase política en su conjunto, independientemente de qué sector haya sido, ha hecho exactamente lo mismo. Entonces, no son atribuibles porque, claro, decirle pusilánime ahora también es una cuestión que los salva y dice, no, ellos piensan algo, pero hicieron B porque estaban presionados por las circunstancias. Bueno, pero José Francisco, por eso mismo la solución y ¿qué es lo que provoca? No es ideológico, es una cuestión práctica. Y la cuestión práctica, que es lo que debemos cuestionar, y yo estoy de acuerdo con eso, no tiene que ver en cuanto a si nuestro electorado es de derecha o es de izquierda, sino que hay un problema político. Y eso, y el eso momento, es una discusión y el momento que tenemos para corroborar lo que tú estás planteando es cuáles van a ser las acciones a seguir del gobierno respecto a la situación de la Araucanía y su militarización permanente y efectivamente la intención y la voluntad política de seguir en el mismo camino, o vamos a tener la posibilidad de mirar alternativas diferentes sobre cómo volvemos y le llevamos la paz nosotros a la Araucanía y aportamos a eso. Lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, para algunos, otros no, hoy día es el momento en el cual al gobierno le explotó la situación de las Fuerzas Armadas y de seguridad y de orden. Hoy día es el momento. No fue hace 4 años atrás, no fue hace 10, fue ahora. Y la única situación que tenemos para corroborar si el gobierno está disponible a un cambio estructural en este juego de poderes es cuáles van a ser las medidas a seguir. Y yo creo que efectivamente el gobierno está muy complicado. Ahora, está muy complicado porque, como se ha mencionado aquí, el gobierno y las fuerzas que apoyan al gobierno ven con cierta ligereza que las Fuerzas Armadas tengan el poder que tienen. Ahora, las consecuencias para futuro y para el Estado de Derecho son atroces, son realmente, a mí realmente me preocupa la incapacidad que tenemos de ver cómo estamos poniendo en juego nuestro Estado de Derecho. Pero bueno, y creo que el gobierno tiene que hacerse cargo de eso. Ahora, como es un problema de todos, creo que tenemos que insistir en que tanto oposición como gobierno traten de lograr un acuerdo concreto. Y yo creo que ahí no hay capacidad de negociación. No hay capacidad de negociación en el Congreso, como menciona Francisco, no hay capacidad, porque hay que hacer negociación, hay que sentarse a conversar. Es el juego de la política en el Parlamento hacer aquello, y hoy día, como se ve mal, los juegos de las conversaciones de negociación se evitan. Déjame decirte, abundar o rodear el tema de la pusilanimidad. Voy a tratar de no ofender a nadie, pero Patricio Aylwin no le pidió la renuncia a ningún miembro que había sido de la Junta de Gobierno que seguían siendo senadores designados. Ningún comandante en jefe de ninguna de las fuerzas. ¿Por qué? Porque la Constitución decía que no podía el presidente echarlos. La Constitución de Pinochet, todavía no había ningún cambio. Eduardo Frei Ruiz-Tagle llegó exactamente 4 años después al mismo cargo. Quedaba uno de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden a cargo de su repartición, el general Rodolfo Stange. Lo primero que hace es pedirle la renuncia. Sabe que no lo puede, el general puede decirle, no, yo no me voy, porque usted no me puede pedir la renuncia. Pero la pide, hace el gesto. Y por eso yo le saco el sombrero a Frei Ruiz-Tagle con todo lo que lo vilipendian, porque tuvo coraje para hacer 2 o 3 cosas que ningún otro tuvo coraje para hacer. Entre otras cosas, decirle a una persona que sabía que no podía pedirle la renuncia, pero podía manifestarle que no quería que fuera quien mandara Carabinero. Y Stange siguió. Y el mismo presidente es el que elimina la pena de muerte, contra todo el parecer de las encuestas de Chile. Eso no es pusilanimidad. Tú me dices, ¿por qué en el tema de la Araucanía los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría no hicieron cosas distintas? Bueno, no hicieron cosas distintas porque era difícil hacer cosas distintas cuando tenías que ver con un cuerpo al cual tú ya habías renunciado a controlar. Si el cuerpo de Carabineros en eso tiene razón, Insulza.
Hace 30 años que se manda solo, pero hace 30 años gobernaban quienes decidieron en ese entonces que para no que haya más solita, para que no pueda haber ningún brotes verdes de ninguna situación incómoda con las Fuerzas Armadas y de orden, se les iba a dar un nivel de autonomía y un nivel de mayor poder que el que eventualmente podía tener en una democracia. Y se autorizó. Eso se lo llamó la transición. Y después tienes que verte con esta ola donde ya están mandándose solos y cuando pasan este tipo de cosas tú te das cuenta por primera vez de que hay desfalco, robos que no te informaron y muertes una tras otra. Pero no lo hiciste. Tú dices, ¿por qué no se mandaron, por ejemplo, no se mandó un proyecto para reconocerle constitucionalmente la identidad de los pueblos indígenas, después de que se cacareó durante cuánto tiempo con eso? La respuesta fácil es porque no estaban los votos. Hazlo como un gesto. Hazlo un poco como lo hizo Frei con Stange. Sabes que no tienen los votos, bueno, visibiliza quién está en contra. Tira el proyecto de ley, tiene la potestad, manda el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y que voten, pues. Y que sepa quiénes están. Pero no, te escondiste en el manto de que dejémoslo para más lato, dejémoslo para más allá, acá, allá, y fuiste pusilánime. Eso es lo que estoy tratando de decir. Sí, pues, pero hay una cuestión también que eso tiene más relación con la abstinencia que hubo, el no hacer cosas, versus lo que vimos en la Araucanía, que es que efectivamente se hicieron cosas, y que se hicieron cosas promoviendo las cuestiones que hoy día están altamente en la palestra. Entonces, efectivamente hay un salto entre lo amarrado que estaba institucionalmente, y yo creo que nosotros teníamos un sistema rígido y efectivamente se ha modificado, pero un paso distinto es empezar a hacer y ser proactivo en una cuestión, como por ejemplo el Comando Jun, o en militarizar la zona, que no dependen solamente de los amarres institucionales, sino que responden más a otras cosas, que es a la necesidad de seguridad. ¿Estás de acuerdo con lo que se hizo en los anteriores gobiernos? Yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron en lo anterior gobierno. Creo que la solución, yo creo que por ejemplo, tampoco. Aminorar el plan Araucanía, que tiene más cuestiones económicas, tampoco es correcto, porque es la región con más pobreza de Chile. También hay una cuestión que se mezcla. Entonces, efectivamente, el problema es muy complejo y tiene que ver con la seguridad, pero también tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con la cultura. Es una cuestión que ni uno de esos factores están entrelazados y solamente se abordó el tema seguridad y de forma, a mi gusto, de mala manera, porque el problema persistía. Yo partiría al revés, tiene que ver con la cultura, porque creo que se le falta el respeto. Sí, no era un orden de relación. Al pueblo mapuche cuando uno dice, esta es una cuestión de pobreza, porque pareciera que llegamos con plata y solucionamos el problema, y creo que no es tan así. Creo que eso puede quitarle una base de sustentación al reclamo muy pequeña. Este es un problema de cultura. Y se parte sobre eso, porque si no todo se arreglaría con plata. Y en la sociedad, desgraciadamente, no todo se arregla con plata, o afortunadamente no todo se arregla. Pero el tema es que si tú me planteas lo que me estás diciendo, que esto viene de los gobiernos anteriores, sí, estamos todos de acuerdo. Lo hicieron mal. Pero de manera proactiva. Lo hicieron mal. Sí. Entonces la lógica es, ¿por qué vamos a justificar lo que se hizo mal ahora, la semana pasada, porque lo hicieron mal hace 10, 12, 3, 2... No, si yo no lo estoy justificando, yo no le atribuyo sentido ideológico a eso. Justamente lo que estamos hablando es de ahora. Ahora, puede haber, y podríamos discutir latamente por qué. Paulsen tiene una posición. Hay otra, muchas veces el Estado, este modelo de Estado, el sistema constitucional, el sistema legal del país te va llevando hacia eso. Y muchas veces, ¿cuántas veces escuchamos a los gobiernos de la concertación de que no iban a aplicar, por ejemplo, la ley antiterrorista, ¿se acuerdan? Y finalmente la terminaban aplicando porque había una presión. Porque también hay una presión muy fuerte. No, en la Araucanía, se argumentaba que no se iba a aplicar y se terminaba aplicando igual. Porque también hay una presión que te conduce hasta ahí. Por ejemplo, este titular de La Tercera, con esta información que tú sacaste antes de los viáticos, estamos hablando de ¿cuánto? De 225 millones de pesos, ¿no? Son $300.000. Y lo quieren poner hoy como en la mesa de discusión. ¿Para qué? ¿Para tirarle un palo más al Congreso? Sin saber efectivamente si los viáticos. Aparece luego Felipe Cas diciendo hay que revisar este tema de los viáticos. Hay que eliminar en un momento como si estamos hablando de viáticos que usan cerca de, ¿cuántos son? 155 parlamentarios en un año
hay algunos que usan 1 millón de pesos, hay otros que usan 500 lucas. O sea, desvía la atención. Está claro que es desvía la atención de la ciudadanía. Y se plantea como un problema que la ciudadanía está preocupada. Claro que está preocupada la ciudadanía porque el diario La Tercera hace una investigación y pone un tema ahí sin decirnos si esos viáticos fueron usados bien. Por ejemplo, no sé, me imagino que en algún momento estas niñas que tenían problemas en Italia y que viajaron 2 parlamentarios, que la ciudadanía estaba muy interesada en que viajaran y que nos preocupáramos de estas niñas que habían sido adoptadas y abandonadas en Italia, o el tema de los jóvenes en Malasia, etcétera. Si se usó la diplomacia parlamentaria, si esa plata, ¿por qué no le decimos a la ciudadanía para qué se usaron esos viáticos? Incluso la gira presidencial. Y saquemos, ¿no?, la de lista. Miren, ¿saben qué? Efectivamente, de estos 225 millones hay 25 que se usaron mal. ¿Quiénes son los parlamentarios que usaron? Entonces, ahí la ciudadanía se va a preocupar en serio del tema, pero va a decir, pero si se usaron para esto, bienvenido sea, quizás hay que aumentar los viáticos. ¿Entienden? Sí. De alguna manera, la intencionalidad de crear el Ministerio de los Pueblos Indígenas era justamente intentar eliminar esta mirada segmentada de la problemática del pueblo, de los pueblos originarios, solo desde la perspectiva o de la pobreza, o de la falta de crecimiento, o de la falta de calificación. O sea, era tratar de darle una mirada más comprensiva al tema, tratar de generar una política de protección social que no fuera para la población y con lazos o con algunas extensiones para los pueblos originarios, sino que fuera un poquito más integral. Ahora, eso está pendiente y hay que avanzar fuertemente en muy eso. Muy corto, en cuanto a relacionado al problema de las Fuerzas Armadas, y también se puede extrapolar lo de la Araucanía, yo creo que hay cosas que trascendentalmente no nos gustan y que efectivamente son cosas que no son ideológicas. Por ejemplo, a pesar, independientemente de la visión que tenga la derecha y la izquierda en relación a las Fuerzas Armadas, a nadie le gusta que haya corrupción. A nadie. Independientemente de la visión que tengamos sobre las funciones de Carabineros, a nadie le gusta que haya corrupción. Entonces, podemos decir, sí, efectivamente a la derecha no quiere meterle mano a las Fuerzas Armadas, pero a nadie de centro derecha sensato le parece razonable que se estén vendiendo armas a los narcotraficantes. A nadie. Entonces, son cuestiones que no son ideológicas, que son prácticas, son de principio, que nos podemos poner de acuerdo independientemente de la visión política que tengamos, y yo creo que ese es el desafío de este gobierno, sentar en la mesa entre los que pensamos distintos y cosas que efectivamente son trascendentales a lo que pensamos, podamos ponernos de acuerdo y solucionar ese problema que nos tenemos que ir. Verónica Pinilla, José Francisco Lagos, muchas gracias. También a ti, Pancho Martorell. Y les cuento que una grata estada en la mejor atención puede experimentar en el Hotel Sheraton Santiago los días viernes, sábados y festivos con una tarifa especial para chilenos de 95.000 pesos con IVA. Incluye desayuno, acceso a piscina temperada y estacionamiento. Venga a conocer el único resort urbano de Santiago. Visite Sheraton Santiago. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. A las 8 de la noche, de lunes a viernes.